Hola, mi nombre es Michelle Robles Torres y soy la abogada senior bilingüe de Women's Law, un proyecto de NNEDV. Puede encontrar más información sobre Women's Law y la Red Nacional para Eliminar la Violencia Doméstica, conocida como NNEDV, accediendo a womenslaw.org o nnedv.org. Esta serie de videos está enfocada en proveerle información para que pueda estar preparada o preparado cuando se presente en la corte por su cuenta. Los títulos de los 6 videos son: cosas que debe considerar y hacer antes de presentar su caso, dónde y cómo iniciar su caso, qué sucede después de presentar su caso, qué esperar de una audiencia y cómo prepararse para ella, corte de práctica, información básica sobre la corte y objeciones comunes, corte de práctica, cómo admitir evidencia y conceptos básicos del interrogatorio directo y del contrainterrogatorio. En este video voy a explicarle algunas cosas básicas acerca de las costumbres del tribunal y vamos a mencionar algunas objeciones comunes que cualquiera de las partes puede hacer durante una audiencia o juicio. A estas alturas ya está establecida la fecha de su juicio o audiencia. Usted reunió su evidencia y llegó la hora de presentarse ante el juez o jueza. En algunos tribunales, los litigantes y las litigantes pueden esperar su turno en la corte mientras se ven otros casos o pueden esperar en un área separada. Incluso si su juicio se fijó para una hora específica, es posible que tenga que esperar. Usualmente se espera o se le pide a los testigos y las testigos que esperen fuera de la sala hasta que sea su turno de testificar. Cuando sea el turno de su caso, la demandante o el demandante estará a la derecha, mientras que el demandado o la demandada estará a la izquierda. El alguacil o la alguacil de la corte tomará el juramento de todas las partes. Se dará cuenta que usualmente hay un reloj digital en la mesa del juez o jueza. Mientras el reloj esté prendido y corriendo, la audiencia será grabada para el expediente oficial de la corte. Asegúrese de que todo lo que desea que esté en ese expediente se discuta mientras el reloj esté corriendo. Durante el proceso judicial, recuerde hablar directamente con el juez o jueza en todo momento. Las partes no deben hablar entre sí durante las audiencias. Hablar lo suficientemente fuerte pero sin gritar para que la grabadora de la corte pueda captar todo lo que está diciendo. Evitar ponerse demasiado sentimental. Si bien el juez o jueza debe entender que este caso es muy personal para usted, los brotes de ira o el llanto histérico pueden afectar su capacidad de expresarse claramente y pueden influir en la opinión que tenga el juez o la jueza sobre su caso. Cuando llamen su caso, el juez o jueza puede intentar que las partes lleguen a un acuerdo para resolver el caso antes de comenzar con la audiencia. Si la audiencia continúa, el primer turno será de la demandante o el demandante, ya que tiene la obligación de probar las alegaciones en su caso antes de que el demandado o la demandada tenga que defenderse. En este punto, usted, la demandante o el demandante, puede escoger entre presentar su primer testigo o testificar usted misma o usted mismo. Además de los testimonios, posiblemente quiera entrar documentos y otra evidencia en el expediente judicial. En el próximo video vamos a repasar cómo entrar evidencia en ese expediente. Si es una sobreviviente o un sobreviviente de violencia doméstica, es importante considerar algunas opciones para mantenerse segura o seguro durante su visita a la corte. Para conocer algunas ideas, vea videos, órdenes de protección, parte 5, qué va a pasar durante y luego de la audiencia final. También vea sobre el maltrato, ideas para su seguridad, seguridad en la corte. Ahora voy a discutir algunas objeciones comunes que tanto usted como la otra parte pueden utilizar durante una audiencia o juicio. Las objeciones son argumentos legales que se usan para evitar que un testimonio y otra evidencia entre en el expediente judicial. La decisión final del juez o jueza se basa solo en lo que está en el expediente judicial, por lo que sus objeciones pueden ser una herramienta muy importante para su caso. Como estrategia, puede hacer una objeción para interrumpir el ritmo de testimonio de la otra parte o para proteger el expediente judicial.
Si el juez o jueza por error permite que entre evidencia en el expediente, usted solamente podrá presentar una apelación a una corte superior si hizo una objeción durante la audiencia. Cuando vaya a hacer una objeción, deberá decir objeción en cuanto escuche la pregunta, declaración o evidencia de la otra parte antes de que entre al expediente judicial. El juez o jueza puede pedirle que explique el motivo de su objeción. Luego, el juez o jueza puede aceptar su objeción y decir al lugar, o no estar de acuerdo y decir no al lugar. Es importante entender las razones por las que puede hacer una objeción. Debido a las limitaciones de tiempo, no podemos cubrir todas las posibles objeciones, pero veamos algunas de las más comunes. ¿Estuvo en mi hogar a la hora del supuesto incidente? No estuve en su casa. Estuve como a una cuadra de distancia cuando escuché unos gritos. Entonces, ¿no estaba en mi casa cuando ocurrió el incidente? Objeción, su señoría. Repetitivo. En inglés, esta objeción se conoce como asked and answered y significa que la otra parte ya hizo la pregunta y su testigo ya la contestó. El propósito principal de esta objeción es asegurarse que el testigo o la testigo no dé diferentes respuestas a la misma pregunta. En la cena de Navidad del año pasado, ¿qué le dije a ustedes porque yo tenía un moretón en la cara? Objeción, su señoría. Prueba de referencia. La prueba de referencia, o hearsay en inglés, ocurre cuando se intenta utilizar en la corte una declaración que se hizo fuera de la corte para probar que lo que se dice es cierto. En este caso, por ejemplo, la demandante quiere probar que el moretón fue causado por el demandado mediante algo que ella le dijo a su testigo. Esta objeción también puede hacerse cuando el testigo o la testigo presenta prueba de referencia como parte de su testimonio, incluso si la pregunta no lo pide. Por ejemplo, cuando un testigo o una testigo está dando su testimonio y usted escucha que dice algo como me dijo, o él me dijo, o ella me dijo, o ella dijo, todo lo que diga después es probablemente prueba de referencia o hearsay. Los documentos escritos también pueden tener declaraciones que son prueba de referencia. Hay ocasiones en que la regla de prueba de referencia o hearsay no aplica, como por ejemplo, en una declaración que se hace fuera de la corte que va en contra del interés de la persona que lo hizo. El ejemplo clásico es si el agresor o la agresora va a la casa de su suegra y le dice, lamento haber golpeado a su hija, no sé qué me sucedió. O una declaración espontánea, que es un tipo de declaración que responde a un evento traumático mientras la persona sigue bajo el estrés de la situación. El ejemplo sería una llamada al 911. Hay otras excepciones a la regla de prueba de referencia o hearsay y pueden ser diferentes en cada estado, por lo que puede ser útil leer las reglas de evidencia de su estado. Ahora, volvamos a la corte. ¿Alguna vez me he visto golpear a alguien? Objeción, su señoría. Irrelevante. Si el testigo ha visto al demandado golpear a alguien o no, no es pertinente en cuanto a que él me haya golpeado a mí. Para que el testimonio o la evidencia sean admisibles, deben ser pertinentes al caso que se está presentando frente al juez o jueza. ¿Cree que soy capaz de golpear a alguien? Objeción, su señoría. La pregunta pide una opinión. Un testigo o una testigo solo puede declarar acerca de algo que haya hecho o experimentado. Tiene que ser algo que haya percibido personalmente mediante sus sentidos, que haya visto, sentido, olido o tocado. El testimonio no es el momento para dar opiniones o hacer conclusiones, a menos que la persona que está testificando esté calificada por la corte como un testigo o una testigo experto. Entrar evidencia al expediente y levantar objeciones puede ser un proceso muy complicado. Si su única opción es hacer esto por su cuenta, puede ser útil visitar una biblioteca legal y aprender sobre técnicas de litigación, excepciones a la prueba de referencia o hearsay y cómo entrar evidencia al expediente de la corte en su estado. Esto concluye el 5º video de esta serie sobre información básica sobre la corte y objeciones comunes. Por favor, recuerde que esto no es un consejo legal y no sustituye uno. Queremos saber de usted. Siéntase en la libertad de enviarnos su pregunta legal o sugerencias para otros videos. Gracias por vernos. Hasta la próxima.